invito a usted que me acompañe a Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25. Verso 14. ¿Cuánto lo tienen? Mateo 25, versículo 14. Leo para ustedes. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Dios, pedimos tu dirección, tu guía en medio de esta enseñanza. Que tú, Señor, seas glorificándote, seas poniendo las palabras en mi boca y ayudándonos a todos a poder comprender la verdad bíblica. Ábrenos el entendimiento, Señor, y ayúdanos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este tema lo he titulado Administrando mis talentos. Mateo 25, verso 14 al versículo 30. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Bueno, en Mateo, desde el capítulo 25, generalmente parte del 24, se viene hablando algunos temas. Uno de ellos es acerca del reino de los cielos. Se dan algunos temas sobre el reino de los cielos y también cómo debemos estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto a estos temas del reino de los cielos, eran aplicables tanto para los judíos como también para la iglesia, porque el reino de los cielos es muy amplio. No estamos hablando de un periodo de tiempo definido, sino estamos hablando del reino de Dios es semejante a, y ahí van las parábolas que el Señor mencionó. Esto es una parábola, es una semejanza de algo de la vida real, ¿verdad? Que tiene una enseñanza específica. Las parábolas no se estudian como a detalle, porque es algo totalmente simbólico y hay que buscar como la idea central. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay detalles que no tienen un mayor significado, sino solamente es parte de la narrativa para que la narrativa tenga algún tipo de sentido. Jesús utilizó este medio de comunicación o este medio de enseñanza, era uno de sus preferidos y explicó muchas parábolas, las cuales muchas de ellas las tenemos en las Escrituras. Y bueno, esta parábola está precedida por otras, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 1 hay una parábola muy conocida, la cual se llama la parábola de las 10 vírgenes, donde están 5 sensatas y 5 insensatas. Ambas tenían lámpara, ¿verdad? Pero unas no llevaban aceite, no se prepararon. Al final no pudieron entrar las insensatas porque no llevaban consigo el aceite. Esta parábola de las 10 vírgenes, que en algún momento lo estudiaremos aparte, nos habla de la vida espiritual, que debemos estar preparados espiritualmente para la venida del Señor, así de forma sencilla. Pero la parábola que vamos a ver hoy no está hablando de la vida espiritual, aunque es parte de la misma, pero está hablando más bien de la parte externa, de las obras, de las acciones. El mes pasado, ya podemos decir el mes pasado porque salió volando este mes, ¿verdad? El mes pasado estuvimos hablando sobre la salvación y estuvimos hablando sobre la gracia. Y el pasaje principal que estuve enseñando era Efesios 2, 8 al 10. Que somos salvos por gracia, ¿verdad? No somos salvos por obras, somos salvos por medio de la fe. Ni la fe salva, es un medio, por medio de la fe. Pero se dice no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice que fuimos creados en Dios para buenas obras. Entonces, primero está mi relación con Dios. Eso es lo primero, la salvación por gracia. Pero después debe haber un fruto. Y el fruto deben ser mis acciones
y mis obras. Ambas son importantes y son necesarias. Tanto que Santiago decía, muéstrame tu fe. Si tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. La fe se demuestra por medio de las acciones. Entonces, ambas cosas son importantes y no quiero que usted se lleve una idea que estoy hablando solamente de pura gracia, sino que la gracia de Dios se manifiesta. Capítulo 25, versículo 1 al 13, estaría hablando más de la relación espiritual. Y el versículo 14 al 30 va a hablar de la consecuencia de esa vida espiritual, que son las acciones, que son las obras. Y la parábola que vamos a estudiar se llama la parábola de los talentos. Es muy popular aquí en Latinoamérica decir talento a una habilidad que tiene la persona. Eso es cierto y a la vez no con respecto al texto. Talento era una moneda de gran valor, que al tiempo a las habilidades de las personas se le llamó talento, en referencia a esto, en referencia a este pasaje. Entonces cuando alguien toca, cuando alguien canta, cuando alguien dibuja, cuando alguien pinta, decimos qué gran talento, qué gran habilidad que Dios le ha permitido desarrollar. Bueno, pero el talento en aquella época era más que eso. Era una moneda que equivalía, hermanos, a 6,000 denarios. ¿Y qué era denario? Un denario era el salario del trabajador de un día. Así que multiplique más o menos cuánto puede ser. Eso era un talento, era bastante dinero. Un solo talento era bastante dinero. Estamos hablando, ¿verdad?, de mucho dinero. ¿Ok? Algunos hacen unas transformaciones. Eso puede variar de acuerdo a cada país, pero vamos a hablar del dólar. Si consideramos que 1 kilogramo de plata cuesta alrededor de $800, precio aproximado en el 2024, no sé si subió o bajó, pero vamos a ver por ahí. Entonces un talento de 34,2 kilogramos de plata valdría $27,360 aproximadamente. Entonces, de una manera literal, aunque eso es simbólico, de una manera literal, estamos hablando que al que menos se le dio $27,000. Al que se le dio un solo talento, se le dio $27,000. ¿Cuántos de ustedes quisieran $27,000? Algunos levantaron la mano muy rápido, hermano. Ok. Creo que todos acá no vamos a menospreciar esa cifra. No la vamos a menospreciar. Ok. Bueno, la historia nos cuenta de que hubo un señor, como un dueño de una hacienda, como alguien un apoderado, un hacendado, ¿verdad?, que en el versículo 14 se compara al reino de los cielos. Se fue lejos, o sea, tenía un viaje, y él entrega a sus siervos, le va a entregar, ¿qué cosas? Sus bienes. Este hombre que se fue lejos, por supuesto, está representando a Jesús cuando asciende a los cielos y estamos esperándolo. Y da a entender que tarda mucho, se fue muy lejos, está tardando. Pero él llamó a algunas personas y las colocó como siervos. Le dio una función, le dio un trabajo, le dio un servicio. Y a estos que llamó, esa palabra la hemos usado mucho el mes pasado, a estos que llamó y los constituyó siervos, tras eso ya no son salvos nada más, sino que les dio una función, les dio un trabajo. A estos que constituyó siervos les entregó sus bienes. ¿Cuánto le dije que valía el talento? 27, le quitaste 1,000. Ok, 27,000, ¿verdad? 300 y algo. Entonces él repartió su dinero entre estas personas que trabajaban para él. Él repartió su dinero entre ellos, recordando que talento significa recursos. Si lo queremos aplicar a nuestra vida, el talento sí es cierto, son habilidades, son dones, pero no solamente eso, lo hemos limitado ahí porque eso está hablando de dinero, algo que puede producir. Son tus bienes, es tu vida, son tus capacidades, son tus estudios. Todo, son tus contactos, es todo lo que tú tienes
le pertenece a Dios. Todo es de Él y Él lo entregó en tus manos. Te dio sus bienes. Pensamos que son nuestros, ¿verdad? Que si yo sé predicar es porque yo me pulí, estudié en el seminario tal y yo me preparé. Pero no me recuerdo que alguien me entregó esa habilidad y que tal vez yo tenía que desarrollarla. Pero Él me la entregó, el que la entregó fue Dios. Tus habilidades, tus capacidades, tus talentos no son tuyos. Y desde ahí quiero partir, porque somos egoístas. No lo quiero usar, no quiero dar, no puedo, no tengo tiempo. ¿Quién te dio lo que tienes? No son del pastor tampoco. No es de la iglesia centroamericana. No es el pastor el que te va a pedir cuenta, aunque a veces lo hacemos. Es Dios. Desde ahí tenemos que entender que es Cristo el que nos entregó algo valioso en nuestras manos. Y el que menos tiene, tiene un talento. ¿Y cuánto vale ese talento? Ya va. Literalmente no vale eso, es simbólico. Lo que quiere decir es muy valioso, es mucho dinero ante los ojos de Dios. Es algo muy valioso que Él puso en tus manos. Ay, es que yo solo sé limpiar. Vale para Dios esa cantidad. Vale muchísimo la habilidad que te dio. Ay, es que yo no soy predicador. Pero me gusta ayudar a las personas. Ahí está lo que Dios te entregó. ¿Qué puso Dios en tus manos? Pero es que yo no tengo esos dones espirituales. Digamos, aunque yo creo que todos tenemos por lo menos uno, según lo que me dicen las Escrituras, que no lo hemos descubierto, es otro tema. Pero a todos nos repartió, dice Corintios, a todos se nos dio. Pero si no tuvieras dones espirituales, tienes habilidades. Sé coser, sé hacer manualidades, sé dibujar, sé pintar. ¿En qué puede ayudar eso al reino de Dios? Claro que puede ayudar muchísimo. Les decía a los hermanos del miércoles, y les puse una imagen, cuando hablábamos de Apocalipsis capítulo 20, si no me equivoco, los testigos de Jehová utilizan sus artes. Los que crearon esos gráficos y esos dibujos y esas pinturas eran personas artistas. ¿Y cómo llama la atención o llamaba la atención antes una revista de los testigos de Jehová que tal vez no tiene una doctrina correcta por sus dibujos y sus imágenes? Desde ahí ya estaban predicando lo que puede hacer el arte, lo que puede hacer la capacidad de alguien, lo que puede hacer ahora alguien que sepa de publicidad, alguien que sepa de imagen, alguien que sepa de redes sociales. Todas esas habilidades, ¿qué no podrían hacer para el reino de Dios? No, pero son mías para ganar dinero. Son mías porque a mí me costó. Porque a mí nadie me pagó mis estudios. Dios te las entregó. Te entregó sus bienes en tus manos. Por eso que yo no lo puedo limitar a dones. Yo no lo puedo limitar a habilidades porque está hablando de recursos. Está hablando de recursos que va mucho más allá. Le entregó a ellos, a sus siervos, ¿verdad? Le entregó eso. Entregó sus bienes. Pero vea el versículo 15. Esto a mí me llama la atención y también debería darle tranquilidad a aquellos que dicen, pero que yo canto, pero no como Cristín de Cleiro. No canto como Jesús Adrián. ¿Quién te dijo que tienes que cantar como él? ¿Quién te dijo que tienes que imitar a fulano de tal? ¿Quién te dijo que tus dones son iguales a los del otro? Por eso hubo un tiempo donde los predicadores todos hacían lo mismo. Los mismos chistes, la misma forma de caminar, la misma ropa. Cuando Benny Hinn era famoso, todos andaban de blanco, ¿verdad? Todos hacían lo mismo. Cuando el otro pastor que todavía está predicando por ahí, ministraba a la gente, le decía chao. También otros en las iglesias, chao, ¿verdad? Hacían la misma cosa. Todos tenemos dones distintos, habilidades distintas que Dios nos ha dado y debemos usarlo con nuestra forma de ser. Vea el texto. El texto me dice que a uno dio 5 talentos, ¿verdad? A otro dio 2,
y a otro 1. Pero vea que sigue después de la coma. A cada uno conforme, ¿qué? Conforme a su capacidad. A algunos le dio más. Algunos cantan, predican, oran, que hacen, recogen las ofrendas, no sé, hacen más cosas. Otros hacen una. Pero eso no significa que el que hace más es mejor que el otro, sino porque así Dios le dio la capacidad a esta persona para hacer varias cosas, porque tiene diferentes dones, distintas habilidades. Pero el que tiene menos a veces comienza a juzgar a Dios. ¿Por qué a mí nada más me dieron eso? ¿Por qué solo sé hacer esto? Se le dio conforme a la capacidad de cada quien, conforme a la capacidad de cada uno. Así Dios les otorgó a ellos. No olvidemos sus bienes. Llamó a sus siervos. Se fue lejos, pero le entregó talentos de acuerdo a la capacidad. Mire la cantidad de dinero que le hablé. Y al que le entregó 2, multiplíquelo por 2. Al que le entregó 5, multiplíquelo por 5. Dios es el que reparte como Él quiere, pero eso no significa que Él le va a exigir más de lo que te ha dado a ti. Te va a exigir de acuerdo a tu capacidad. No te va a medir con un pastor. No te va a medir con un teólogo, no te va a medir con un maestro, te va a medir con lo que te dio. Eso es justicia, eso es equidad. Porque entonces serían los que tienen dones más fantásticos, serían los mejores. Pero vea que delante de Dios no es así. Aunque algunos lo hacemos ver así. Delante de Dios somos iguales. Y nos ve igual tanto los hermanos que limpian la iglesia como el predicador y el pastor. Dios nos mide igual. Que unos tienen más responsabilidad, otros tal vez menos, pero nos va a pedir cuenta de acuerdo a esa capacidad. Seguimos viendo qué sucedió. Bueno, en el versículo 16, ¿verdad? Vemos la responsabilidad del siervo. En el versículo 16, el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros 5. ¿Qué hizo? No sé si se puso a vender cosas, se puso un negocio. No sé qué hizo con esa plata, pero la hizo producir y la duplicó. Duplicó el dinero. Le dio resultados. Negoció, ganó otros 5. Asimismo nos dice que el versículo 17, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Fueron a producir. Pero hay uno triste aquí. El que había recibido 1, probablemente dijo, ¿qué es esto? Tan poquito, solo 1. Probablemente comenzó a analizar, esto es poquito, yo no tengo tiempo, estoy ocupado. Este hombre que piensa que me sobra el tiempo para estas cosas. No. ¿Qué voy a hacer es, voy a abrir un hueco para que nadie me la robe, por lo menos pensó en eso, para que nadie me lo robe. Y lo voy a esconder y cuando venga este señor le voy a decir, aquí está tu dinero. No falta nada, pero aquí está. Devaluado, ¿verdad? Ya no vale lo mismo. Porque si usted guarda dólares al tiempo no valen. Y lo deja por mucho tiempo. Y cavó en la tierra y lo escondió. ¿Ok? ¿Tenía talento? Sí, escondido. ¿Tenía capacidades? Sí, escondidas. Quiero preguntar, y no quiero que me responda, ¿cuántos estamos así? Con talentos escondidos. Pero no porque usted sepa, no sepa, sino porque no le da la gana. Por alguna razón. Sufrí en otra iglesia, tal vez, no sé, me da temor. No es mi habilidad tan importante como la de los otros, diría yo. ¿Qué va a hacer esta habilidad en la iglesia cuando hay gente que hace esto y lo otro? Todo lo que podemos hacer es importante para el Señor. Es importante. Uno cavó en tierra y lo escondió. ¿Cuántas personas están cavando en tierra y saben que Dios los ha llamado a servir?
y saben que deben hacer algo para el reino de los cielos, pero el huequito es más grande donde están escondiendo lo que Dios le ha entregado, lo que a Jesús le costó su sangre para que nosotros tuviéramos esas habilidades y esos dones. Escondidos, guardados. Me molesté con el pastor, nunca más sirvo en esa iglesia. No sé qué nos puede haber pasado. Muchas cosas, muchas situaciones, pero se esconde el talento. Se nos dice que el amo regresó. El Señor viene de regreso y en el versículo 19, mucho tiempo después, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Pasó el tiempo y arregló cuenta con ellos. Estábamos estudiando el miércoles de que hay dos tipos de cuenta que el ser humano va a dar. La Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad?, del juicio ante el gran trono blanco. Las personas que no se hayan inscrito en el libro de la vida tienen que comparecer ante el trono blanco. Pero también nos habla algo, Pablo, acerca del gran tribunal de Cristo, donde dice que vamos a comparecer de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo, y recibiremos alabanza de Dios. O sea, que todos de alguna manera vamos a dar cuenta, aún los salvos van a dar cuenta de sus acciones, de su servicio y de los dones que Dios nos entregó. ¿Lo usaste o no lo usaste? ¿Qué hiciste con la habilidad que te di? ¿Qué hiciste con las finanzas que te di? ¿Qué hiciste con esa capacidad intelectual que tienes? ¿Qué hiciste con esas manos para el reino de Dios? No, yo lo escondí, lo guardé. Daremos cuentas. El verso 20 dice que llegando el que había recibido 5 talentos, ¿qué trajo? Otros 5 talentos. No sabemos qué hizo, le puso una pulpería, qué hizo para ganar más. La cosa es que lo hizo producir, le entrega 5. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Le trajo ganancia, puso a producir esa habilidad. Y esa habilidad trajo beneficios al reino de Dios. Esa habilidad ayudó al reino de Dios. Y bueno, por supuesto que eso es algo positivo. En el verso 21 le dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco, o sea que pudo haberle dado más todavía. Sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hay gente que quiere ser muy grande, pero no aprende a ser fiel en lo poquito. Y Dios no te va a mover a algo grande si tú no valoras lo poquito que te ha dado. Si tú no administras lo poco que te ha dado, no vas a tener algo grande. Si cuando tienes la oportunidad de servir en algo sencillito, no lo quieres hacer porque tú sabes que eres más capaz, porque tú sabes que puedes hacer muchas cosas más, entonces Dios no te pondrá arriba, porque no has aprendido a ser humilde. El que es fiel en lo poco, en lo mucho el Señor lo pone. Así que esta persona fue buena administrando y el Señor le puso en alto. Un ejemplo, sé que el personaje tiene sus complicaciones y más en estos días, ¿verdad? Pero vamos a hablar del pasado, porque la gente cambia para bien y para mal. Marcos Witt, cuando empezó, él era hijo de misioneros. Sus padres creo que murieron en una misión. Él siempre, por eso sus cantos manejaban más el tema de las misiones, los primeros, no estoy hablando de lo último, los primeros. Él estudió música, por supuesto, era un buen músico, y llegó a una iglesia en una ocasión, y él llevó el currículum, ¿verdad? Músico aquí, estudió acá, yo hice aquí, y él esperaba que lo pasaran directamente a tocar, con las capacidades que tenía él. Y lo que le hicieron fue, sí, necesitamos ahorita a alguien que limpie los baños. Él entendió que el Señor le estaba pidiendo humildad y se fue a limpiar los baños por un buen tiempo, hasta que le dijeron, puedes pasar a tocar. Otro
¿qué hubiera hecho? Agarra sus cosas, en esa iglesia no hay amor, nadie me quiere, nadie me ama, no valoran la capacidad que yo tengo y me voy donde me den pelota. Pero ¿qué demostró él? ¿Verdad? Humildad. Y sea que se haya equivocado en muchas cosas, porque creo que sí se ha equivocado actualmente en muchas cosas, Dios lo levantó en su tiempo por su humildad de ese momento. Amados, el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en alto. El que es diligente, dice la Biblia, Proverbios, si no me equivoco, el diligente delante de reyes estará. El que le pone, pero como a mí me tocó la puerta, es un ejemplo, yo sé que aquí no pasa eso, a mí me tocó la puerta, qué pereza, no había otro aquí, venir a las 8:30, tengo sueño, porque no vino fulano de tal, me tocó a mí 2 veces en la semana. Y ahora el pastor quiere que a las 8:30 estén todos el día de la cena del Señor. Terrible. No, yo voy a renunciar, ahorita renuncio. Te busque otro esclavo, ¿verdad? ¿Y qué nos llamó el Señor a ser? Siervos. ¿Y qué significa la palabra siervo? Lo que no queremos ser, esclavos. Somos esclavos del Señor. Los que produjeron fueron recompensados y se les promete ponerle sobre mucho más. Cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te levanta y te da más. Cuando tú utilizas esa habilidad tan pequeñita, Dios va a hacer que esa se desarrolle. Y eso sucede también en el ámbito secular. Si tú usas tus habilidades, vas a desarrollarlas cada día más, vas a ser mejor, vas a aprender más cosas. El versículo 22 nos dice que llegando el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. ¿Qué le dice el Señor? El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra en un periodo de gozo, de alegría, me imagino que era una fiesta. Entra en el gozo, donde iban a recompensarlo. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en la fiesta, entra en la celebración, disfruta de las bendiciones. ¿Por qué pone los 2? ¿Para qué nos pone los 2 ejemplos? Bueno, 3, pero ¿para qué nos contrasta los 2? Con uno era suficiente. Para que usted sepa que Dios trata igual al de 5 que al de 2. Que Dios no tiene preferidos, que ambos los iba a recompensar, que ambos los iba a bendecir, porque de acuerdo a su capacidad produjeron. No es porque este es pastor, ya tiene el cielo asegurado. No porque este es maestro de escuela dominical o cantante, ya tiene el cielo asegurado. O ya tiene las cosas simbólicamente aseguradas. Y ya tiene premios, y ya tiene coronas. Cuidado, ¿verdad? Cuidado que la persona más humilde tal vez nos lleva a la delantera. No es así como mide el Señor las cosas. No es por eso. Él sabe que este tiene más capacidad, él sabe que este tiene menos. Pero de acuerdo a cómo vaya trabajando, le va a dar más para que siga produciendo. Fue fiel en esto poquito que le di, ahora le voy a dar más para que siga trabajando. Voy a decir esto, pero sucede, ¿verdad? Hay personas que cuando le dicen, vamos a hablar de nosotros como pastores, te necesito en tal lugar. ¿Y cuántos hay ahí en esa iglesia? ¿Cuánto pagan? La primera pregunta de algunos. ¿Cuánto voy a pagar? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Verdad? Y no sé si es la voluntad de Dios estar allí. Y esa es la última pregunta que se debe tocar, si ya tú sabes que esa es la voluntad de Dios estar en un lugar. Pero para algunos va a ser el dinero lo que va a cuestionar si va a llegar y la cantidad de gente que va a tener. ¿Verdad? No, yo a un grupo de menos de 50 no voy. A un grupo menos de 70 no voy. ¡Qué vergüenza! Pero si haces un buen trabajo, el Señor te seguirá recompensando. El ser humano es tremendo. Vemos que estos 2 cumplieron. Gracias a Dios, en esta parábola son la mayoría. Yo creo que ahora es al revés. Y nos viene el malo de la película en el versículo 24. Pero llegando también, no sé para qué llegó,
Yo lo hubiera mandado ahí en correo o algo. Llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, pero en vez de, mira, aquí está el talento, yo te lo guardé en un cofrecito, ¿verdad? Todo bien bonito, un lazo, no sé. Pero empieza dando excusas y autojustificándose. Vea. Llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que cosechas donde no siembras, recoges donde no esparciste. Qué manera de animar a su amo, ¿verdad? O sea, yo sé que tú eres exigente, por lo cual tuve que miedo. Eso es algo de lo que nos impide a veces desarrollarnos. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Me imagino a aquel hombre viendo eso. Aquí tienes lo que es tuyo. No te robé nada, está completito, puedes contarlo. Pero no hizo nada, solo lo guardó. Y guardado no sirvió para nada ese dinero, no produjo. Hermanos, un creyente que no habla de Dios no está produciendo. Un creyente que no está usando sus habilidades para Dios no está produciendo. Un creyente que no está usando sus recursos para que el reino de Dios se expanda no está produciendo. Está enterrando el talento. Está echándole tierra. Le está entregando lo mismo que recibió. Solo fui salvo, me dieron este don, aquí está. Nuevecito, aquí está. No lo usé para nada. Si usted va a una ferretería y compra una pala, ¿para qué es? ¿Cómo debe estar? Ajá, sucia y todo lo demás. Ni modo que usted compre una pala y diga que usted es coleccionista de palas, ¿verdad? Después entran en su casa y ven un montón de herramientas que no usan, nuevecitas, para que las vean. Esta fue de 1900 no sé qué, esta es de tal fecha, ¿verdad? Nadie colecciona palas. Son para usarse. Los dones que Dios le dio no son de coleccionista, son para usarse. Y para usarse para su reino. Bueno, veamos la respuesta del amo, verso 26. El amo lo reprende, ¿verdad? Le dice, respondiendo su señor le dijo: siervo malo. Me acuerdo cuando uno le dice a alguien, malo, dicen los niños, ¿verdad? Siervo malo y negligente. ¿Qué es negligente? Alguien que sabe hacer algo o debe de hacer algo y no lo hace. Esto es muy, muy importante para que usted no se sienta mal si usted viene empezando en el evangelio, usted no sabe de esto. No es para usted, estamos hablando de alguien que es negligente, alguien que conoce sus dones, alguien que conoce sus talentos, alguien que ya debería estar produciendo, ya alguien con conocimiento, pero no lo hace. No estamos hablando de los nuevos en la iglesia, no estamos hablando de aquellos que están apenas descubriendo sus dones, no estamos hablando de ellos, estamos hablando de personas que ya saben y no quieren. Malo y negligente. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Será que Dios es así? No. Pero esa es la opinión que tiene Él. ¿Cuántas personas tienen una opinión de un Dios duro? De un Dios terrible. Yo sé que Dios es también misericordioso, pero también es lento para la ira. Pero era un concepto equivocado. Él no conocía a su amo. Él no conocía que si su amo veía que él había producido, aunque sea un poco, lo iba a recibir a bien, como lo hizo con los dos anteriores. No les regañó, no lo comparó el que recibió 2 talentos con el que recibió 5. Este me trajo más. Claro que le iba a traer más porque tenía más capacidades. No le dijo nada, los trató por igual y los bendijo por igual y los metió en el gozo, en la alegría, en la tranquilidad del Señor.
Pero este no conoce al Señor. Y él le dice, bueno, si para ti yo soy un hombre malo, yo soy un hombre exigente, perdón, ¿qué debiste hacer? Verso 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Por lo menos ponlo a ganar dinero. Por lo menos lo hubiera puesto a invertir. Por lo menos para que mientras está ahí haciendo nada, ese dinero se reproduzca. Interesante concepto. Por lo menos. O sea, no has hecho ningún esfuerzo. No has hecho nada durante todo ese tiempo que te di ese talento. Desde el momento que aceptaste a Cristo hasta ahora, ¿qué has hecho con tu talento? ¿Lo has puesto a producir? ¿O cuál ha sido la excusa? La iglesia, los hermanos, los líderes, el pastor. Delante del Señor no hay excusa. Delante de nosotros sí, usted puede poner la excusa más grande, hermano. Pero para el Señor no hay excusa. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es el esfuerzo que haces para servir al Señor? El Señor recompensa a aquellos que trabajan para Él. Y no estoy hablando solamente en el templo, hay muchas formas de trabajar para Dios afuera también. Pon a producir tu talento, pon a producir tus habilidades, tus capacidades. Y en medio de esas habilidades que Dios te dio para que tú comas, estoy seguro que te dio habilidades para comer, recuérdate que también puedes usarlas para el reino. De alguna manera, hablarle a alguien de Cristo. De alguna manera que eso sirva para el reino de los cielos. Aquí dentro, por poner un ejemplo, hay algunos hermanos que están donando algunas habilidades. Y también en la denominación, que tiene que ver con el tema de redes sociales, de publicidad, de imágenes. Las imágenes que se hacen acá es de una persona, no la mía es corriente, sino las que se hacen para los anuncios generalmente son hechas por personas que saben de eso, ¿verdad? Yo agarraría a Canva, le pongo una carita feliz y ahí vámonos y unas palabras ahí. A ellos no. ¿Están cobrando? Podrían cobrar, se le podría ofrendar. No están cobrando. Han decidido hacerlo de forma voluntaria. En la misma denominación se está haciendo un equipo, ¿verdad?, de diferentes iglesias donde están ayudando en lo que es una página web, mantenimiento de una página web y todo. De esa manera nos hemos dado a conocer. Algunos de ustedes han venido por algún anuncio, conocieron que existe una iglesia por aquí, por el internet. Eso ha sido el trabajo de algunos. Estoy poniendo un ejemplo. Hay más ejemplos, porque sé que hay gente que sí suda la camisa, ¿verdad? Hay más ejemplos. Eso es poner parte de sus habilidades para el reino de Dios, ponerlo a producir. ¿Puedo hacer de otra manera? Voy a dar otro. Sé que hay algunas personas que son buenas para decorar, que son buenas para hacer manualidades, y he visto cómo han donado parte de su tiempo para que los chiquillos tengan una buena decoración cuando tienen sus actividades del Día del Niño y todo, pudiéndolo cobrar. Y no está mal si lo cobraran, porque ese es su trabajo. Pero un niño alegre, al ver un dibujito, al ver algo bonito, eso es más que un montón de cosas que podemos nosotros comprar. Eso es poner el talento en las manos del Señor. Y cualquier deficiencia que usted puede ver, pero yo sé un ejemplo de construcción y veo ahí que hay un hueco, y ya, ayuda a arreglarlo, ¿verdad? Veo una gotera, sé de electricidad, sé de esto, sé de lo otro. Ponga sus habilidades en las manos del Señor. Y no estoy diciendo que regale su trabajo, si es lo que me está queriendo decir. Estoy diciendo que lo ponga en las manos de Dios. Muchas cosas tenemos que hacer aquí, no son solamente espirituales, también materiales. Tenemos que arreglar muchas cosas. Pero ustedes tienen sus habilidades, sus talentos, hasta contactos que yo no tengo. Haga el esfuerzo. ¿Qué pasó con este hombre? Pobrecito, verso 28. Quitarle pues el talento
y darlo al que tiene 10. Esto a mí me llamó muchísimo la atención. Porque hay gente recargada en la iglesia haciendo varias cosas. Porque hay gente que canta, toca, predica y hace esto. Porque otro que tiene la habilidad no quiere. Porque otro que tiene la habilidad y puede ayudar para que las personas se enfoquen en una o dos cositas nada más, no quieren hacerlo, no tienen el tiempo, no tienen la voluntad, están enterrando su talento y no lo quieren hacer. Entonces, ¿qué hace Dios? Dame lo tuyo, te lo doy a este que está produciendo. Y entonces a veces juzgamos, y ese ¿por qué quiere estar en todo? Ese quiere hacer de esto, ahora ya toca, ahora canta, ahora te quiere predicar, también quiere dar clase de niños. La pregunta es, ¿y los demás qué estamos haciendo? Para aliviar la carga de los demás. ¿Qué estamos haciendo los demás? Quítale el talento a este y dáselo al que tiene más. ¿Por qué? Porque está produciendo. Y si tiene más, va a producir más. Ya él lo verificó. Esta persona produce. Dale más para que produzca más. Y quítenle todo, porque no ha hecho nada con lo que se le dio. Verso 29 lo enfatiza. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Aún lo que tiene se le quitará. Esa habilidad que tú no valoras, ese talento que tú no valoras, te lo pueden quitar y dárselo a otro. Pero no es que tú pierdas la habilidad, sino quedas inactivo. Ya no lo usas, te vas secando. Y otra persona comienza a levantarse y usar las habilidades que tú tenías. Por eso se dice que en el pueblo de Dios nadie es indispensable, todos somos necesarios. Usted dice que no, Dios va a levantar a otro. Nadie es indispensable. Qué feo, ¿verdad? Pero ahí no termina la cosa, hermano. El verso 30, que es un versículo controversial, dice: al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será ¿qué? ¿Cómo le llamó? Inútil. Entonces aquí puede hacernos un choque con todo lo que venía hablando en la semana anterior. Entonces, ¿qué pasó? Perdió la salvación porque no tenía obras. Recordemos, la salvación no es por obras. Este hombre no conocía a su Señor. Este hombre no conocía y desde el principio fue negligente, desde el principio. No dio frutos, no dio cambios, no entregó nada porque no tenía nada que dar. Las tinieblas se refiere a sufrimiento. Las tinieblas se refiere a tristeza también. Mientras que el otro está en el gozo, en alegría por estar sirviendo al Señor, esta persona está seca, está en las tinieblas de afuera. Término que también se usaba para la condenación eterna en otros pasajes. No es que perdió la salvación, nunca fue parte. Nunca conoció a su Señor, nunca conoció a su Maestro, nunca dio fruto. Y el fruto es evidencia de que somos salvos. Fuimos creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2, versículo 10. Amados, este versículo lo han usado muchos pastores para meterle miedo, y no es mi idea a la gente. Mira, si tú no sirves te vas al infierno. No es mi idea, no es lo que quiero hacer, pero sí quiero que usted vea que una persona que voluntariamente rechaza sus habilidades y sus dones, voluntariamente se hace a un lado y no deja que Dios lo use, va a dar cuentas a Dios y su corazón no va a estar lleno de gozo, no va a entrar en el gozo del Señor. Tal vez por eso no te sientes bien. Tal vez por eso te sientes apagado, como que algo te falta. Tal vez Dios te llamó a hacer algo más que estar sentado en una banca. Tal vez tienes una función.
Yo sé que todos no vamos a estar sirviendo. Si todos estuvieran sirviendo ahorita en el culto, ¿a quién le predico, hermano? Necesito a alguien que se siente a escuchar, lógico, ¿verdad? Pero hay cosas que podemos hacer. Hay trabajos de evangelización que puedes hacer con tu familia. Hay ayudas sociales que puedes hacer en tu comunidad también. Hay cosas que puedes hacer fuera de la iglesia, no solamente los ministerios que están acá, que no cubren todo lo que nosotros podemos realizar. Y como conclusión quiero hablar un poquito de eso. Dios te ha dado dones y habilidades y recursos que no son tuyos. Utiliza tus dones y talentos que Dios te ha dado para su gloria. Utilízalos de alguna manera. Tal vez eres una persona que tienes un negocio. Tal vez alguien llegue a tu negocio y puedes entregarles algunos tratados o puedes tener unas revistas ahí cristianas en una mesita. Ya estás haciendo algo. Busquemos la manera de servir al Señor de alguna forma u otra. Evalúa cómo estás usando tus talentos. ¿Estás dando lo mejor de ti? Los que ya están usando, los están renegando constantemente. Tarde o temprano el Señor le quitará el talento y se lo dará a otros si sigues de esa manera. Da gracias por lo que Dios puso en tus manos. Tarde o temprano Él va a pedirnos cuentas. Y esto como es en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Nos pida cuentas. Quita la habilidad, se la da a otra en el tiempo presente. En el futuro serán algunos premiados y otros avergonzados. Así que esto se ve en el presente y en el futuro. No entierres tu talento. He visto personas que tienen hasta dones para ser pastores, se reniegan porque esto no da mucha plata, porque no los va a hacer ricos, ¿verdad? Y la vida se les complica porque tienen un llamado de Dios y están rechazando ese llamado. Se les complica. Que no seas tú de esos. Que no seas tú de algunos de los que están aquí que tal vez sean llamados hasta ser misioneros. ¿Qué sé yo? Y saben que tienen el llamado, pero luchan y se esconden para que no los detecten. No puedes pelear contra Dios y contra su llamado. El premio que era tuyo puede pasar a otro. No lo permitas. Bueno, chiquillo, ya voy a terminar. En nuestro caso, hermanos, como iglesia necesitamos personas para apoyar los ministerios. Necesitamos más personas para que ayuden a la recepción en la puerta. Estamos trabajando ahorita con discipulados, con una formación para hacedores de discípulos para que nos puedan atender a la gente nueva que llega y que no tiene a Cristo y la puedan ayudar en su crecimiento espiritual, a cómo orar, a cómo leer la Biblia. Estamos formando a 18 personas en ese proceso, pero necesitamos personas también, hermanos, para distintos servicios. Audiovisuales necesita más. Hay miércoles necesitamos grabar y a veces alguno de ellos por trabajo no puede venir y se complica la grabación. Entre semana a veces necesitamos más músicos y sé que hay músicos sentados aquí que me están oyendo. Necesitamos otros que nos ayuden para relevar a los que están aquí constantemente, ¿verdad? Dándole y repiten el domingo y vuelven el miércoles, porque también necesitan reposar. Necesitamos, hermanos, personas que se levanten para apoyar al ministerio del adulto mayor. Solo hay pocas hermanas que están trabajando en eso y necesitamos más personas para atender mejor a los adultos mayores de nuestra iglesia y tener un buen servicio para ellos. Y aquí puedo pasar diciéndole todo lo que necesitamos, pero aunque usted nos vea más o menos organizados, nos hace falta personas. En la escuela dominical nos faltan otros maestros como asistentes. Queremos abrir una clase de cuna, no hemos podido, porque los niños chiquitos son pocos los que los aguantan, ¿verdad? Tienen que tener ese don, ese amor para los niños pequeñitos. Necesitamos una maestra para ellos. Y ellos van a moverse. Usted no me ve aquí regañando a los niños pequeños porque son niños pequeños. Van a moverse. Necesitan una maestra especial para ellos. Ay, pastor, pero hay mucho que hacer fuera de la iglesia. Sí, si usted ve que falta un ministerio, servicio, acérquese.
Si lo podemos crear, creo que el Ministerio de Adulto Mayor nació por una necesidad de los hermanos, lo vieron y lo han formado ellos mismos. Yo no lo creé, ellos lo formaron, el Ministerio de Adulto Mayor. Usted puede formar otros ministerios, acérquese a mí. Usted dice, hace falta como un grupo de qué, no sé, de danza, no sé qué es lo que usted vea que haga falta. Falta esto, falta lo otro, acérquese, algo hacemos. Necesitamos en nuestra propia denominación pastores, ojalá biocupacionales, por el tipo de iglesias pequeñitas que estamos teniendo alrededor. Nuestra denominación tiene 17 iglesias sin pastor, somos 60 y el resto de iglesias. 17 iglesias sin 19, creo, perdón. Sí, por ahí vamos. Es un montón, esa es la cifra más alta que hemos tenido. Algunos pastores ya se han jubilado, otros están enfermos. Tenemos alrededor nuestro iglesias que esta iglesia fundó sin pastor. Y la iglesia que fundó esta iglesia, ¿verdad? Que es de San Josecito, está sin pastor. Por ahí me decían de broma, le toca a la mamá atender a la hija. Al revés, a la hija atender a la mamá. Y es cierto. Pero si con costo me ayudan aquí, ¿verdad? Pero voy a necesitar un predicador para que vaya allá. Algún músico que pueda llevar también para tocar allá. Necesitamos ayuda. La iglesia de Santo Domingo, que en algún momento tengo que ir a visitar porque no tienen pastor, ¿verdad? También está en las mismas condiciones. Y fue una iglesia más o menos fuerte hace algunos años. Y esto está pasando en nivel de Centroamérica. Ya la gente no estudia para ser pastor, ya la gente no quiere ser misionero. Y están quedando las iglesias sin pastor en toda Centroamérica. Para que vea. ¿Habrá aquí alguien que quiera prepararse? ¿Habrá alguien que el Señor lo esté llamando? No lo sé. Pero si lo hay, que diga amén. Muchos lugares ocupan misioneros. No hemos llevado la palabra a todo el rincón del mundo como algunos creen. Hay lugares donde no se ha predicado la palabra y donde mueren personas día tras día sin conocer a Jesucristo. También se necesita personas que salgan a llevar el evangelio a esos lugares. Sé que no son todos, pero que la iglesia cada cierto tiempo produzca un misionero. Levante una iglesia pequeña, esa es mi visión, si Dios me permite estar acá más tiempo, alrededor, alguna célula, alguna iglesia, y que fortalezcamos las que están a nuestro alrededor. Hasta ahorita esta es la más fuerte del sector de Heredia, de la centroamericana. Nos corresponde ayudarlas. ¿Quién irá? ¿Quién va conmigo? ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo? Estoy dispuesto, prepárenme. Pero vamos a necesitar para poder movilizar gente que ayude aquí para poder mover a otro lugar también. Así que necesitamos adentro y afuera. ¿A quién Dios le está llamando para usar sus habilidades y sus talentos? Tal vez los músicos, si me ayudan. Tal vez inclina su rostro. Mi idea no es juzgarle. Usted tendrá sus razones. Una de ellas, mucho, es el temor al fracaso. No entierres el talento que Dios te ha dado. Algo puedes hacer, por muy insignificante que sea. Para tus ojos puede ser de mucha bendición para otros. El don, la habilidad, la capacidad que Dios ha puesto en tus manos es importante para el crecimiento de la obra del Señor. No podemos hacerlo todo. No puede esperar que el pastor haga todo. Necesito de cada uno de ustedes. El Señor le va a recompensar. El Señor te va a hacer entrar en su gozo. No hay mayor gozo cuando servimos a Dios con alegría y con amor. Pero tal vez alguien está aquí luchando contra el Espíritu Santo. Tal vez alguien Dios le ha llamado a poner sus dones y sus talentos en su servicio. Yo me acuerdo cuando me convertí a los 16 años, ya en los 10